principio agradecerles el tiempo que se dan para poder acompañarnos en esta sesión. Agradecer a Magíster que nos ha dado la oportunidad de poder compartir algunas ideas referidas al delito de hurto y robo que están regulados en el Código Penal y evaluar a la vez parte de lo que implican los actos de investigación destinados para poder esclarecer los hechos en esos tipos penales. Quiero empezar de repente esta pequeña charla, este pequeño diplomado, o al menos el tema que me corresponde dictar, explicando un poco la parte doctrinaria, la parte general, si lo queremos de alguna forma, de ese tipo de delitos. En principio hay que saber reconocer bajo qué tipo de delito nos encontramos. Y es que cuando hablamos de delito de robo o del delito de hurto, nos encontramos frente a delitos comunes. ¿Por qué hago referencia a los delitos comunes? Porque en el presente caso, el Código Penal establece delitos comunes y delitos especiales. ¿Cuándo estamos frente a delitos comunes y cuándo nos encontramos frente a delitos especiales? Nos encontramos frente a delitos comunes cuando el tipo penal establece o no establece una cualidad especial en el autor para poder consumar el tipo penal que establece la norma penal. Y nos encontramos frente a delitos especiales cuando, a contraposición de los delitos comunes, nos encontramos frente a delitos que requieren una cualidad especial en el autor del tipo penal. Por ejemplo, ¿cuándo nos encontramos frente a delitos especiales? Cuando el Código Penal, dentro de sus números clausus, establecen una condición que debe tener el agente para que necesariamente se consuma el tipo penal. Y es fácil, por ejemplo, sostener que nos encontramos frente a delitos especiales, como por ejemplo cuando nos encontramos frente a delitos de corrupción de funcionarios, en donde nos encontramos frente a delitos de infracción de deber. Cuando hablamos de delito de corrupción de funcionarios, nos encontramos, por ejemplo, que el Código Penal establece dos condiciones especiales y dice el tipo penal: el funcionario o servidor público que, y desarrolla el tipo penal. Estos son delitos especiales. Lo que no ocurre cuando nos encontramos frente a delitos comunes como el delito de hurto o robo. Y es que el delito de hurto o robo inician sus frases o inician el desarrollo de sus tipos penales cuando dice que el que para obtener provechos a poder legítimamente de un bien, mueble o inmueble total o parcialmente, sustrayéndolo del lugar que permanecían. Entonces, cuando el tipo penal establece el que, nos encontramos frente a delitos comunes, porque no te establece una cualidad especial. Distinto sería que el tipo penal de hurto, por ejemplo, te dijera que el funcionario público, servidor público, o el agente que teniendo responsabilidad respecto a tales bienes o caudales. Entonces, esa cualidad especial no desarrolla el tipo de penal de hurto o robo, lo que sí establecen otros tipos comunes. Es importante definir eso. Y de repente ustedes me dirán, abogado, ¿por qué hay que hacer esa discriminación respecto al agente cualificado o no? Insisto, en los delitos comunes, como el delito de hurto o robo, no se requiere este agente cualificado. Pero ¿por qué es importante saber si es que el tipo penal requiere o no un agente cualificado? Es importante poder sostener esta condición o esta cualidad especial porque en el hipotético caso en el que nos encontremos en la etapa de juzgamiento de un proceso, el juez de juzgamiento tendrá que evaluar los requisitos o los elementos del tipo penal, dentro de ellos el verbo rector y los demás requisitos que establezcan de repente algunas condiciones especiales para el tipo penal. Entonces, si nos encontramos frente a delitos especiales, tendremos que acreditar la cualidad especial. Pero si nos encontramos frente a delitos comunes, no tenemos la necesidad de acreditar esa cualidad especial, porque el autor de este tipo penal puede ser cualquier persona, cualquier ciudadano que vulnere el bien jurídico tutelado. En este caso, el bien jurídico tutelado es el patrimonio de la persona, es el patrimonio que ostenta todo ciudadano. Y es por eso que nos encontramos frente a delitos contra el patrimonio, delitos que buscan proteger la propiedad, la posesión inmediata que tienen los ciudadanos respecto a determinado bien en concreto. Entonces, dicho esto, es importante también saber diferenciar frente a la teoría que vamos a utilizar para este tipo de delitos. Y es que
A contraposición de los delitos especiales o los tipos penales especiales, cuando hablamos de un delito especial nos encontramos, por ejemplo, imaginemos, delito de corrupción de funcionarios, aplicaremos la teoría de los delitos de infracción de deber. Cuando nos encontramos, por ejemplo, aplicando la teoría de los delitos de infracción de deber, cuando nos encontramos frente a delitos de corrupción de funcionarios, en los delitos de corrupción de funcionarios aplicamos la teoría de infracción de deber porque el funcionario público tiene un deber de garante. Ese deber que ostenta el funcionario debe utilizarlo para garantizar lo que los caudales o efectos del Estado se distribuyan o concluyan o finalicen en el servicio o atender la llamada necesidad pública. Lo que no ocurre en los delitos comunes. ¿Por qué? Porque en los delitos comunes aplicamos la teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Ustedes me dirán, abogado, pero entonces, si frente a delitos de corrupción de funcionarios nos encontramos frente a delitos de infracción de deber, ¿por qué frente a delitos comunes nos encontramos frente a la teoría del dominio del hecho? Porque en los delitos especiales, como corrupción de funcionarios, requerimos un agente cualificado. Lo que no se necesita necesariamente para delitos comunes, porque en los delitos comunes cualquier persona tiene la condición, la posibilidad de poder ser considerado como autor del tipo penal. Y es que si revisamos de manera genérica o revisamos, por ejemplo, el artículo 185 del Código Penal, cuando establece o regula el tipo penal de hurto, encontraremos que no se requiere ningún agente cualificado. El tipo penal no dice que para ser autor del delito de hurto, por ejemplo, se requiere que esta persona, que el autor sea un funcionario público, un servidor público, una persona que tenga dependencia de garante respecto a un bien o efecto, sino que el tipo penal establece de manera abierta que cualquier persona puede ser autor en ese tipo penal. El artículo 185, y estoy convencido que todos ustedes que nos acompañan en el diplomado están con el Código Penal en la mano y podrán ver que el artículo 185 establece lo siguiente. Dice, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa que establece ya el Código Penal en el artículo 185. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, el tipo penal establece lo siguiente. Cualquier persona puede ser considerada autor del delito de hurto. ¿Qué se requiere para el delito de hurto? Y es importante que de repente definamos dos cosas muy concretas. En este espacio temporal de lo que corresponde la conferencia o la ponencia que me han brindado, vamos a desarrollar dos aspectos muy concretos. Vamos a desarrollar la parte sustancial del tipo penal y vamos a desarrollar los actos de investigación que tienen como finalidad el esclarecimiento de ese tipo de hechos. Entendamos que finalmente el Código Penal te desarrolla o te invoca las posibilidades o cuando una persona puede ser considerada autor o cómplice, porque el Código Penal también establece la complicidad para ese tipo de hechos delictivos, y a la vez valoremos cómo el Ministerio Público termina desarrollando estos actos de investigación para poder llegar a dar con las personas o con los autores de estos tipos penales. Entonces, si el tipo penal nos dice que básicamente nos encontramos frente a delitos en los que implica o en los que se impone la teoría del dominio del hecho, cualquier persona puede ser considerada autor. Sí, pero cualquier persona puede ser considerada autor. Consecuentemente, cualquier persona que preste un auxilio necesario o un apoyo relevante para la consumación del hecho delictivo puede ser también considerada cómplice. Ustedes, mejor que yo, estoy convencido, conocen la diferencia entre autor y cómplice. Autor es la persona que tiene el control, el dominio del hecho. Es con la persona con la que se inicia el acto decisorio para la comisión del delito de infracción, o perdón, para la comisión del hecho punible. En este caso, para la vulneración del bien jurídico tutelado por el Código Penal. Entonces, bajo esta premisa, tenemos a un autor, una persona que desarrolla e idea el llamado iter criminis, tiene la ideación, y luego empieza a preparar los actos ejecutorios y tiene un desenlace final que es el hecho delictivo, pero en muchos de los casos existen personas que de repente no teniendo esta visión de ejecutores, tienen finalmente la posición de contribuir necesariamente con el esclarecimiento, perdón, contribuir necesariamente con la consecución delictiva. Imaginemos, yo, Jorge Conde, soy la persona que tiene como finalidad hurtar un teléfono celular de una persona que va transitando por la calle.
Pero imaginemos que necesito una persona que me preste un apoyo necesario para mi finalidad delictiva. Entonces, esa persona que me va a prestar un apoyo necesario para la finalidad delictiva terminará siendo considerado como cómplice. Es decir, el cómplice no inicia la ideación delictiva, sino que presta solamente un apoyo necesario para la consumación del hecho delictivo. Ahora, ustedes me dirán, abogado, pero imaginemos que yo de casualidad termino colaborando con esta consecución delictiva. Entonces, imaginemos que si de casualidad mi accionar por omisión, por ejemplo, termina teniendo como finalidad esta consecuencia delictiva, ¿también es punible? No. Estoy convencido que ustedes también de repente han podido revisar la parte general y dentro de esa parte general habrán podido entrar en conciencia en que finalmente para la complicidad se requiere sí un apoyo necesario para los fines delictivos. En este caso, si yo soy el autor y tengo como finalidad hurtar ese teléfono celular porque me gustó, porque considero que es un teléfono caro y finalmente voy a poder venderlo después a un mejor precio u otras condiciones, pero finalmente la finalidad es despojar al propietario o al poseedor de ese bien para un fin personal utilizando desvinculando de la propiedad para fines irregulares o ilícitos, pues terminaría con mi cuestión del delito. Pero ¿qué pasa si la persona no tiene conocimiento que ese apoyo es precisamente para un fin ilícito? El Código Penal establece que para ser considerado como cómplice necesariamente requiere el conocimiento de ese fin ilícito. Si yo contribuyo de manera casual, si yo contribuyo de manera negligente en la comisión de este hecho delictivo, no puedo ser considerado cómplice, pues finalmente en un eventual juzgamiento, que es la fase estelar, la fase principal del juicio oral, pues saben o conocen que se requiere evaluar también el dolo. No por culpa se comete la complicidad, sino que es considerado cómplice toda aquella persona que presta un apoyo necesario, pero con conocimiento del fin ilícito. Permítame un par de segundos, me voy a conectar desde tu ordenador. Ok, ahora sí, disculpen, me estaba conectando una laptop para ser más cómodo. Bien, ahora sí, teniendo audio. Entonces, no cualquier persona puede ser considerada en ese tipo de delitos penales como cómplice. Para ser considerado como cómplice, necesariamente tiene que tener conocimiento de los fines ilícitos o los fines irregulares que se persiguen cometer por el autor. Entonces, ¿qué tiene que cometer el autor? El autor tiene que tener ese ánimo de poder apoderarse ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente. Y puede contar con el apoyo o auxilio de terceras personas
que no teniendo el principal ánimo o finalidad delictiva, pero que finalmente terminen contribuyendo para ese desenlace delictivo, vulnerando el bien jurídico tutelado, que en este caso es el patrimonio. Entonces, dicho esto, entendemos que el tipo penal del delito de hurto sanciona a aquella persona que se puede legítimamente, total o parcialmente, de un bien mueble de un tercero. Algo de repente similar ocurre en el delito de robo. Y ustedes saben mejor que yo que el delito de robo se encuentra regulado en el artículo 188 del Código Penal. Entonces, ¿qué regula ese artículo 188 del Código Penal? El artículo 188 del Código Penal regula lo siguiente. A diferencia del delito de hurto, el Código Penal respecto al delito de robo también busca proteger el patrimonio de la persona. Pero hay un elemento adicional para poder considerar o diferenciar el hurto y el robo. Y es que en el hurto solamente requerimos el apoderamiento ilegítimo de algún bien mueble total o parcial respecto a la propiedad o posesión que tiene un tercero. En el robo también tiene esa misma finalidad, el apoderarnos total o parcialmente de un bien mueble de un tercero, pero utilizando como herramienta para el apoderamiento de este bien mueble la violencia. Ustedes miran, abogado, pero es finalmente lo mismo. Solamente estamos hablando de que en un caso lo despojo sin mediar algún acto de intimidación o violencia, y en el otro supuesto, de hecho, hablamos que puedo utilizar ligero o un acto de violencia para poder apoderarme del bien mueble total o parcialmente. Y en efecto, aunque pudiera parecer ligera esa diferencia, es sustancial para el tipo penal. La violencia es el núcleo diferencial entre el hurto y el robo. En el robo necesariamente tengo que utilizar la violencia. A ver, de repente muchos de los que estamos conectados en algún momento hemos sido sujetos o agraviados en este tipo de delitos. Imaginemos, y se los comento de repente por experiencia, en algún momento una persona, yo me encontraba por la calle hablando por teléfono, y de una mototaxi agarraron y me dieron un golpe y intentaron despojarme el teléfono celular. Me dieron un golpe en el rostro y la reacción fue soltar el teléfono celular. Pero en esa experiencia que les comento a manera de ejemplo, eh, solté el celular, cayó en la pista y el celular, bueno, de repente aquellos que recordarán, aquellos teléfonos celulares antiguos, los teléfonos celulares antiguos contaban de un teléfono, una batería y una tapa. En esa época yo tenía un teléfono de esa naturaleza. Entonces, al momento de recibir el golpe, por ejemplo, solté el teléfono celular y el teléfono se fragmentó. Por un lado salió el equipo solar propiamente dicho, por otro lado salió la batería y por otro lado salió la tapa. Entonces, esta persona que utilizando la violencia me agredió, no pudo despojarme completamente del teléfono celular, por cuanto lo que ocurrió es que al caer en el suelo esas tres partes y al ver la notoriedad del hecho delictivo, vio que el teléfono estaba distribuido en tres partes y lo único que hizo es resignarse y subir a su moto y seguir su rumbo. Entonces, nos encontramos frente, por ejemplo, a un momento en el que opera, por ejemplo, la tentativa de delito de robo. ¿Por qué tentativa? Porque finalmente no operó el apoderamiento final, pero sí se iniciaron actos de ejecución. ¿A qué quiero aterrizar con esto? A dos ideas muy concretas. La primera, ejemplificar que en el robo necesariamente se requiere la violencia física respecto a la gente que yo elijo victimizar. Y el segundo, que en el delito de robo, y así como también en el delito de hurto, cabe la tentativa. En ambos supuestos de hechos cabe la tentativa. Y usted me dirá, abogado, pero finalmente, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué puedo conseguir yo con la tentativa en ese tipo de delitos penales? Pues finalmente, que el agente que inicia la comisión de este hecho delictivo también reciba una sanción punible. Es decir, que también pueda recibir una sanción conforme lo establece el tipo penal. Pero ustedes, mejor que yo, conocen ese tipo de delitos, saben que en caso de tentativa, la pena se puede reducir
prudencialmente en atención a la de un delito consumado. Entonces, esa es de repente un poco la diferencia entre el robo y el hurto. En este caso, se hubiese dado un delito consumado si es que yo hubiese venido hablando por teléfono, hubiesen bajado de la moto, hubiesen agredido físicamente. En ese acto de agresión física, yo hubiese bajado, entre comillas, la guardia, hubiese entregado el teléfono celular o me hubiesen despojado del teléfono celular y se lo hubiesen llevado. Ahí nos encontraríamos frente a un delito de repente consumado. Pero si finalmente el teléfono celular se me cayó y los autores y cómplices no consumaron el despojo total del bien, pues finalmente nos encontramos frente a los supuestos de tentativa del hecho delictivo. Vayamos de repente conociendo ya un poco la esencia del tipo penal, vayamos a evaluar un poco, conocer cuáles son los actos de investigación que se realizan para poder lograr el esclarecimiento de ese tipo de hechos delictivos. Y ustedes me dirán, abogado, veamos de frente a los actos de investigación para poder saber cómo se investigan y cómo puedo yo lograr esclarecer este tipo de hechos. En principio, y también voy a utilizar un poco la experiencia que de repente estos 12 años de ejercicio de labor profesional me han inculcado, es de repente entrando por una suerte de antesala. Es decir, estoy convencido que ustedes conocen mejor que yo que el titular de la acción penal es el fiscal. En este tipo de hechos, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, no es la policía quien inicia, quien conduce y dirige los actos de investigación, sino que es la fiscalía, como titular de la acción penal, quien tiene la responsabilidad, quien tiene el deber de poder conociendo ya el hecho delictivo, iniciar los actos de investigación urgentes y necesarios para poder conocer la forma, modo y circunstancia en cómo se habían desarrollado los hechos delictivos. Entonces, primera idea, ¿quién tiene legitimidad para poder investigar? La Fiscalía. Segunda idea, respecto a este tipo de delitos, ubicarnos en el espacio temporal que el Código Procesal Penal nos establece. ¿Por qué hablo del espacio temporal? ¿Por qué hablo de ese extremo? Que es la posibilidad del tempus, del llamado momento en el cual vamos a empezar a iniciar los actos de investigación, vamos a hacer el control sustancial y luego vamos a llegar a un acto de condena. Voy a intentar, en el tiempo que se nos ha conseguido, poder desarrollar estas etapas. Y es que cuando finalmente se conocen este tipo de hechos delictivos, lo primero que va a ocurrir es que la Fiscalía va a disponer el inicio de investigación o diligencias preliminares. Entonces, ¿qué significa las diligencias preliminares? Ustedes lo conocen mejor que yo. Si bien es cierto, este diplomado, o al menos el tema que se me ha encargado poder desarrollar con ustedes, no está desarrollando, no está vinculado a las etapas del proceso, pero sí considero relevante o importante poder un poco desarrollarlas para poder ubicarnos en qué momento la Fiscalía tiene el control de la investigación, en qué momento la Fiscalía dispone de estos actos especiales de investigación. Y es que finalmente el Código Procesal Penal establece 3 momentos o 3 fases muy marcadas y dentro de ellas inclusive una suerte de subetapa o una división de etapas. Me refiero a la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, que finalmente son etapas que el Código Procesal Penal establece, y ustedes mejor que yo la conocen en atención a lo que establece la doctrina, tanto a nivel penal y procesal penal. Entonces, si ocurre un hecho delictivo, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía? ¿Qué acciones debe realizar la Policía Nacional del Perú para poder repeler ese tipo de actos delictivos? Y es que, imaginémonos o pongámonos en lugar de la Policía Nacional del Perú. Si le ocurre algún hecho delictivo de esa naturaleza, la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de comunicar de manera inmediata al representante del Ministerio Público para que pueda disponer y conducir la investigación. ¿Disponer qué? Los actos de investigación urgentes y necesarios que va a necesitar para poder conocer cómo han ocurrido los hechos. Y ustedes me dirán, abogado, pero disponer actos urgentes y necesarios, ¿en qué etapa nos encontramos? En la investigación preparatoria. Y dentro de esta investigación preparatoria hablamos de una suerte de etapa previa, que es la investigación preliminar, que el Código Procesal Penal también establece. Y usted mira, doctor, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de la investigación preliminar? La investigación preliminar tiene como finalidad poder realizar los actos urgentes y necesarios. Pero vayamos a estas dos premisas. Actos urgentes y actos necesarios.
para poder conocer si es que finalmente la conducta comunicada por el agraviado constituye un delito o constituye un ilícito penal. Entonces, la Fiscalía tiene que disponer los actos iniciales. Si es que la Fiscalía, luego de disponer los actos iniciales, considerase que existen elementos suficientes para poder formalizar la investigación preparatoria, pues dispondrá la formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué es la formalización? Teniendo un estándar suficiente de elementos de convicción que presuntamente se habría cometido un hecho delictivo, pues finalmente se iniciará o se empezará la llamada persecución fiscal para poder, disponiendo los actos de investigación especiales que establece el Código Procesal Penal, poder conocer si es que las personas indicadas del hecho delictivo son autores o cómplices o en todo caso, autores y partícipes de ese presunto hecho ilícito. Vayamos esencialmente o vayamos inicialmente a la investigación preliminar. Ustedes me dirán, abogado, pero imaginemos que yo soy el fiscal, imaginemos que yo soy el fiscal de turno y me tocó conocer que el día 3 de agosto, a horas 5 de la tarde, un joven, mientras se desplazaba por la avenida, por ejemplo, More, fue víctima del despojo de un teléfono celular. Entonces, lo primero que tendremos que conocer como autoridad, en este caso el Ministerio Público, es saber conocer el hecho de manera concreta. ¿Por qué? Porque partiendo del hecho, partiendo del conocimiento del hecho delictivo, podré calificar si es que la conducta se encuadra dentro de lo que establece el Código Penal. Y si se encuadra dentro del Código Penal, ¿en cuál de los conceptos concretos puedo yo encajar? ¿Y por qué hablo de los conceptos concretos? Porque finalmente, ya, está bien, hablamos del despojo de un bien mueble. Imaginemos que sea el despojo total. Imaginemos que me robaron un teléfono celular, que de repente es uno de los delitos más comunes que podemos escuchar de manera diaria, no solamente en Huacho, sino también en Lima. Entonces, imaginemos que hay el apoderamiento de un teléfono celular. Lo primero que tiene que pasar en la cabeza o en la idea del fiscal, representante del Ministerio Público, como conductor o titular de la acción penal, es, bien, en este caso en concreto, ha ocurrido el despojo total de un bien mueble. ¿Cuál es el bien mueble? El teléfono celular. Segunda premisa que tengo que yo como fiscal conocer. Bien, el despojo o apoderamiento de este bien mueble total está vinculado a un bien que significa relevancia penal o no. Y usted me dirá, doctor, ¿pero a qué se refiere con relevancia penal? No es lo mismo que de repente yo, sin violencia, agarre y despoje a una persona de un reloj de 20 soles, porque finalmente nos encontramos frente al apoderamiento de un bien sin violencia, me refiero solamente al delito de hurto, que finalmente no supera la remuneración mínima vital. Y recordemos que el derecho penal es la última ratio. Finalmente, el derecho penal es la última razón del ser del derecho. Y tengo que buscar otros mecanismos para poder satisfacer una necesidad jurídica, para poder satisfacer una controversia de naturaleza jurídica. Entonces, si yo sé que este es un celular, imaginemos que me roban un iPhone 13 Pro Max, que está valorizado en unos 6.000 soles aproximadamente, que no sé honestamente porque no tengo un equipo de esa naturaleza, pero imaginemos que está valorizado en más de 100.000 soles, de evidentemente superar una remuneración mínima vital. Y superar una remuneración mínima vital puede ser considerado como un bien mueble cuyo monto supera una remuneración y es salvable o es protegible por lo que establece el Código Penal. Entonces, bajo esa hipótesis, lo que el fiscal tiene que saber, bien, ¿qué se ha despojado? Un teléfono celular, un iPhone 13 Pro Max, por ejemplo. Bien, señor, ¿en qué circunstancias? Y la pregunta concreta, ¿se utilizó para el apoderamiento de este bien mueble violencia o no se utilizó violencia? Entonces, lo que la fiscalía tiene que buscar es conocer ese detalle. Porque yo no puedo como fiscal imputar robo a robo cuando finalmente nos encontramos frente a un reloj de 20 soles, nos encontramos frente a un hecho que no implicó violencia. Y usted me dirá, doctor, pero yo tenía el reloj en la mano y finalmente una persona me lo arrancó. La pregunta es, ¿utilizó violencia? No utilizó violencia necesariamente. Diferente es que a una persona la encuentren caminando de manera sola, lo cogoten, lo golpeen, lo agredan físicamente y a consecuencia de esta agresión física puedan despojar de este bien mueble.
Si es que hay agresión, si es que hay violencia de por medio, nos encontramos frente a robo. Si no hay violencia, nos encontramos frente al delito de hurto. Es importante hacer esta diferencia, porque imaginemos que yo como fiscal tengo de repente el ímpetu de pedir una prisión preventiva y de repente digo, no, si yo quiero agravar el hecho, si quiero hacer el hecho más notorio, digo que es un caso de robo. Es más, como vi a 3 personas, 4 personas ahí alrededor, digo que es un robo agravado porque son 4 personas. Entonces, la prognosis de pena se va a incrementar. Pero finalmente, oye, si yo estoy imputando robo, tengo que acreditar lo primero, la violencia. Pero si no puedo acreditar la violencia, pues definitivamente no puedo adecuar esa conducta en ese tipo penal. Y si yo como fiscal persisto en que es un robo cuando no puedo acreditar la violencia, pues finalmente la fiscalía tendrá un requerimiento que será declarado infundado y finalmente el agresor o el victimario terminará estando en libertad por negligencia o por desconocimiento del Ministerio Público al momento de hacer adecuadamente la calificación jurídica. Entonces, lo que la Fiscalía tiene que hacer, en principio, es una adecuada calificación jurídica del tipo penal y saber discernir si es que en este caso en concreto se utilizó violencia o medió violencia para el apoderamiento ilegítimo de este bien mueble o si es que finalmente no la hubo, ¿no? Es importante. Si es que no lo hubo y la Fiscalía dice que hubo violencia, pues finalmente el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, tendrá que desestimar una eventual prisión preventiva. Es importante por eso que el Ministerio Público tenga esa capacidad de poder discernir respecto a los hechos qué calificación jurídica voy a invocar. Porque en atención a esa calificación jurídica, el juez de investigación preparatoria o el juez de garantías será llamado a resolver una controversia. Dicho esto, pasemos de repente un poco a lo que es la parte de los actos de investigación. Si es que nos encontramos frente al delito de repente de robo, implicará necesariamente que nos encontramos frente a un delito en el que para la consumación del hecho, para obtener el fin ilícito, en este caso es el apoderamiento del patrimonio ajeno, tendré que usar violencia. Y si yo digo que usé violencia, la Fiscalía tiene que disponer algunos actos de investigación urgentes y necesarios dentro de las investigaciones preliminares o dentro del marco de una investigación preliminar. Paréntesis, una investigación preliminar, saben que puede tener un plazo de duración de 60 días o otro que el Ministerio Público destine en atención a la naturaleza o complejidad del hecho en concreto. Obviamente, este plazo de investigación preparatoria no puede durar más que un plazo ordinario que establece el Código Procesal Penal. ¿Y cuál es el máximo? 120 días en casos comunes u 8 meses en casos complejos. Entonces, es el marco temporal que establece el Código Procesal Penal para poder delimitar el plazo de investigación a nivel penal. Pero, tratándose de este tipo de delitos, la Fiscalía normalmente no ocupa mucho espacio de tiempo, porque finalmente la Fiscalía, con el auxilio, el apoyo de la Policía Nacional del Perú, destina los actos de investigación urgentes y necesarios. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser un acto urgente y necesario? Si es que nos encontramos frente al delito de robo, evidentemente un certificado o una evaluación médico-legal. Y ustedes me dirán, abogado, pero nos encontramos frente a un delito contra el patrimonio. Si nos encontramos frente a un delito contra el patrimonio, ¿por qué tengo que hacer una evaluación médico-legal? Que este tipo de actos de investigación está designado principalmente para evaluar la situación médica de una persona que puede incidir en otro tipo penal. Y la respuesta es sencilla. Si yo quiero hablar del delito de robo, pues finalmente tengo que acreditar la violencia. ¿Y cómo acredito la violencia? Con la evaluación que un profesional en la salud evacúe y finalmente determine si es que en el caso concreto existió o me dio violencia para el fin delictivo. Si digo que me han cogoteado, tendré algunas lesiones típicas en los cuellos. Si digo que he sido agredido de manera violenta con puño en el rostro, tendré alguna tumefacción, algún hematoma en el rostro que acredite el acto de violencia. Evidentemente es importante que el presunto agraviado de manera urgente, de manera inmediata, comunique a la autoridad policial o fiscal del hecho delictivo. ¿Para qué? Para que finalmente la fiscalía disponga o oficie que la persona X pase una evaluación médico-legal o el fiscal también lo pueda autorizar, ¿no? Es importante esto, porque finalmente es una de las pruebas relevantes para quitar la violencia. Y ustedes me dirán, doctor, pero hay casos en los que finalmente se media violencia, pero finalmente no necesariamente terminan reflejadas en un certificado médico legal. Y es cierto, existen actos de violencia que se emplean para ese tipo de delitos,
que no necesariamente tienen como consecuencia que tenga una tumefacción, que tenga una escoriación, que tenga de repente una rotura y tenga un sagrado u otro notorio, que finalmente acredita o corrobora que se empleó violencia. Pero lo que sí se puede hacer de repente es la utilización o el uso de otros actos de investigación que me permitan llegar a esa misma conclusión. Recordemos que nuestro ordenamiento establece o permite la libertad probatoria. La libertad probatoria implica o permite o flexibiliza que las partes podamos probar nuestra teoría o nuestra hipótesis del caso utilizando cualquier acto, cualquier medio, cualquier mecanismo. Entonces, si yo digo que fui sometido a un acto de violencia, un cogoteo, y finalmente paso a evaluación médico legal, y la evaluación médico legal me dice que no tengo escoriación, que no tengo hematoma, que no tengo tumefacción, que no tengo ninguna consecuencia propia de un acto de violencia, la pregunta es, ¿entonces no se cometió el delito de robo? No necesariamente. Finalmente, el delito de robo también se puede quitar con otros elementos periféricos que doten de credibilidad a la versión del agraviado. ¿Cuál puede ser esto? La declaración de testigos. La Fiscalía tiene dentro de la potestad que le establece la Constitución en atención a la autonomía que tiene el Ministerio Público y aunado a la ley del Ministerio Público y Código de Procesal Penal, tiene la posibilidad de convocar a testigos. Esos testigos podrán declarar la forma, modo y circunstancia en cómo habrían podido ver, conocer o escuchar de cómo ocurrió ese hecho delictivo en concreto. Imaginemos de repente que el agraviado tenga una suerte adicional y no solamente tenga testigos, sino que también tenga cámara de seguridad. Y estas cámaras de seguridad hayan podido ver cómo esta persona ha sido cogoteada. Y que al momento de ser cogoteado, abordado por una o dos personas, finalmente terminó en el suelo y las personas terminaron mediante violencia, jalando, arranchando los bienes de manera total o parcial del agraviado. Entonces, eso es lo que permite el Código Procesal Penal para poder lograr el esclarecimiento de esos hechos delictivos. Eso en atención a la posibilidad o a la garantía de la libertad probatoria con la que cuenta el Ministerio Público y las demás partes procesales. Otro aspecto interesante es que si yo ya tengo esos actos de investigación inicial y puedo corroborar la violencia, por ejemplo, o no, imaginemos que no puedo corroborar la violencia. Pero finalmente lo que sí puedo corroborar en atención a los videos es que hubo un apoderamiento ilegítimo y ilegal de los bienes del agraviado. Imaginemos que el agraviado tenía en la mano el teléfono celular. Imaginemos que yo tengo el teléfono celular de esta manera en la mano. Y tengo así, expuesto. Pero viene una persona, baja una moto y me lo arrancha. La pregunta es, al momento de arrancar de esta forma este teléfono celular, ¿está realizando algún acto de violencia? No necesariamente. Este hecho en concreto puede ser considerado como hurto. El hurto también es punible conforme lo establece el artículo 185 del Código Penal. Entonces, es importante reconocer la libertad probatoria y que el Ministerio Público puede contar con diversos actos de investigación que le permiten llegar a esa conclusión. Imaginemos que hay cámaras, pero pongamos de repente el hecho de una manera más trágica. Imaginemos que no hay cámara de seguridad y solamente tengo la versión del agraviado. La versión del agraviado es un elemento suficiente para poder acreditar la comisión de este hecho delictivo. La respuesta es que sí, puede ser suficiente, acompañado de algunos elementos de investigación adicionales que la Fiscalía pueda sostener. A ver, el Código Procesal Penal también permite el reconocimiento en rueda de imputados. Y francamente, el reconocimiento en rueda de imputados es uno de los actos de investigación más usados, tanto por la Fiscalía como por la Policía en apoyo a la labor fiscal, para poder lograr el esclarecimiento de este tipo de hechos delictivos. Y la pregunta es, ¿el esclarecimiento de los hechos permite finalmente conocer cómo ocurrieron los hechos? Sí, porque finalmente el Código Procesal Penal establece las siguientes garantías. Para el reconocimiento en rueda de imputados, finalmente, imaginemos que la policía detiene a determinadas personas que pudieran ser consideradas sospechosas para la comisión de este hecho delictivo. Entonces, la policía o la fiscalía con apoyo de la policía, podrá hacer este reconocimiento en rueda de imputados y pondrá a otras personas de similares características. Obviamente, evaluando, solicitando, pidiendo que el agraviado dicte algunas características físicas de la persona que pueda reconocer. Imaginemos, yo he sido víctima de hurto
y digo, yo recuerdo a la persona que me robó y recuerdo que la persona que hurtó mis bienes. Y la persona que hurtó mis bienes es una persona de testirigueña, es una persona de talla media, por ejemplo, 1,67 m, 1,68 m de estatura. La persona adicionalmente es una persona que utilizaba un polo azul y un pantalón verde. Entonces, estas características físicas servirán como antecedente para luego se me expongan a unas personas de similares características y yo pueda reconocer entre ellas a la persona que presuntamente habría cometido el delito de hurto. Entonces, ustedes me dirán, doctor, ¿pero qué pasa si finalmente la policía, por un tema de pereza, pone a la persona que en efecto cometió el delito, porque lo capturaron por ahí, o tuvieron referencia que esta persona estuvo involucrada en este hecho delictivo, y ponen a 4 policías más? Entonces, estos 4 policías garantizan finalmente de que que se cumpla el estándar que establece el Código Procesal Penal. No necesariamente, porque el Código Procesal Penal establece que las personas que tengan que poner para un eventual reconocimiento de prueba de imputados tienen que ser de iguales o similares características. Si estas características no se guardan, pues el abogado defensor tendrá el deber de poder dejar las observaciones que considere pertinentes. Ahora, esto me permite aterrizar en otro escenario procesal concreto, y es que estas diligencias de reconocimiento en prueba de imputados terminan materializándose en actas. Y ustedes me dirán, bien, abogado, pero es un acta, la fiscalía, como conductor o director de la investigación penal, tiene que levantar su acta. Pero yo como abogado, ¿qué puedo hacer? Y es que como abogado podemos hacer mucho. Como abogados podemos dejar observaciones en las actas fiscales. Esas observaciones en las actas fiscales no pasan necesariamente a un control fiscal. Obviamente tienen que estar relacionadas al hecho en concreto, pero las observaciones que dejan las defensas están vinculadas a las quejas, observaciones o algún hecho en particular que haya ocurrido en la diligencia y que a mí como abogado defensor me permita ejercer mejor o de manera adecuada mi derecho de defensa. Podré decir, por ejemplo, dejo de constancia que las personas que se han puesto al lado de mi patrocinado, que es el presunto imputado, no guardan características similares. Y si no guardan características similares, no se vincula a lo que establece el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal establece que se pondrá en rueda de imputado a personas con similares características. Y si no tiene esto, pues evidentemente estoy direccionando que el agraviado, más allá de que pueda haber dado las características generales o genéricas de su presunto agresor, pues puede encontrarse en un marco con 5 personas adelante y que de esas 5 personas, pues la única persona que se parezca al agresor sea la persona que yo necesito indicar. Entonces, por eso es importante que el reconocimiento de imputados tenga enfrente a personas de similares características. No puedo poner personas uniformadas que finalmente naturalizaría el objeto o finalidad de esta diligencia de reconocimiento. El reconocimiento es absolutamente relevante para ese tipo de hechos e inclusive, a manera de experiencia, en eventuales juzgamientos han terminado siendo utilizados de manera principal para poder sostener condenas. ¿Por qué? Porque en el delito de robo o hurto también tiene esa particularidad o tiene esa a ver, la palabra adecuada sería eh, ese factor común que se realizan en la clandestinidad, en lugares oscuros o en lugares en los que de repente no suelen haber testigos. Precisamente las personas que cometen este tipo de hechos delictivos buscan escenarios adecuados que no permitan testigos ni personas que los puedan reconocer. Entonces nos encontramos frente a escenarios en los que tenemos solamente la versión del agraviado. Y si tengo solamente la versión del agraviado, tengo que dotar a esta versión del agraviado con la suficiencia probatoria, obviamente con algunos elementos periféricos que me permitan no generar impunidad. Entonces, es por eso que también se permite el reconocimiento en red de imputados. Ahora, ustedes me dirán de repente, abogado, pero ya imaginemos que ocurre el hecho delictivo y la policía encuentra sospechosos a las 5 horas o a las 28 horas de haber ocurrido el hecho. ¿La policía puede detenerlos de oficio? Claro, nos encontramos frente a una situación de flagrancia. Recordarán que la flagrancia se encuentra enmarcada dentro de las primeras 48 horas de ocurrir el hecho delictivo. Y si la Policía Nacional de Perú tiene elementos que vinculan a determinadas personas, imaginemos a Jorge Conde como el autor del delito de hurto, pues la policía tendrá expedida la facultad, obviamente
con conocimiento del Ministerio Público de detener al presunto autor en flagrancia aún. Entonces, esta detención permitirá el desarrollo de algunos actos de investigación especiales, como por ejemplo el reconocimiento entre los imputados, como por ejemplo, si yo soy el agraviado, pues yo soy el denunciante. Si es que nos encontramos frente a un delito de hurto, pues podré pasar evaluación o reconocimiento médico legal, o si es que nos encontramos frente al delito de hurto, dentro de los actos urgentes y necesarios de la investigación preliminar, pues podré pedir o oficiar a las entidades públicas o privadas que me remitan sus cámaras de seguridad para ver y evaluar cómo habrían ocurrido los hechos, y partiendo de esas visualizaciones de cámara de seguridad, porque no es que yo recojo el video de cámara de seguridad y como lo recojo, puedo verlo de manera automática y digo, muy bien, entonces fue una moto roja, el número de parlamento número 1015, por ejemplo, y vemos a una persona de tez trigueña, 1,68 m, que es la persona agresora. Entonces, no es suficiente eso. Tengo que buscar recabar el documento, que es un video, recordando obviamente que documentos es considerado el fax, los documentos como tales, y también los videos o disquete o CDs, esos son documentos. Entonces, este documento llamado video lo visualizaré en presencia de representante del Ministerio Público, y si hay un detenido en compañía también de su abogado defensor o en su defecto defensor público para garantizar el derecho de defensa, y esta visualización me permitirá a mí tener elementos concretos de cómo habrían ocurrido los hechos y poder individualizar al autor y a los eventuales partícipes de este hecho delictivo. Entonces, estos son los actos de repente urgentes y necesarios que la Fiscalía usualmente realiza para el esclarecimiento de estos hechos delictivos. Obviamente me dirán ustedes, abogado, pero finalmente usted nos habló de declaración. Sí, es evidente que en ese tipo de casos también tiene que ser tomado en cuenta la declaración. Si es que existe una persona detenida, esta declaración del agraviado tendrá que ser con conocimiento del abogado defensor del imputado. Y ustedes me dirán, abogado, pero finalmente es el agraviado. Y de repente, si el abogado defensor del imputado participa, lo va a intimidar. No, es que finalmente es una garantía del debido proceso y es importante y casi indispensable que el agraviado, perdón, que claro, que el imputado, perdón, cuente ya con un abogado defensor público o privado, defensor de oficio o un defensor particular, para que pueda garantizar este derecho de defensa. Garantizando este derecho de defensa, pues podremos llegar a la verdad procesal que permita discernir al Ministerio Público si es que el caso en concreto amerita una formalización de la investigación preparatoria o el archivo. Y estoy convencido que ustedes conocen la diferencia. La evaluación que hace el fiscal luego de las diligencias preliminares es discernir en atención a los elementos de convicción y en atención a la objetividad procesal que el código exige al Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que tomar una decisión si es que el caso tiene elementos para proseguir con la formalización de la investigación preparatoria o disponer del archivo. ¿Cuál es la diferencia? El archivo es, como su propia palabra lo dice, el archivo preliminar de la investigación vinculado a un presunto hecho delictivo, y consecuentemente que concluya los actos de investigación realizados, concluyan los actos de investigación facultados para el Ministerio Público, o en su contraposición, la formalización de la investigación preparatoria. ¿Qué es la formalización de la investigación preparatoria? La formalización es la comunicación al juez de investigación preparatoria de la comisión de un presunto hecho delictivo, dentro del cual existen elementos de comisión que permiten sostener la comisión de un delito. Además, para la formalización de la investigación preparatoria, debo necesariamente haber individualizado a los agentes, individualizado al presunto autor de hecho delictivo, y habiendo individualizado al autor, pues poder disponer de los actos de investigación futuros que requiero para conocer si es que en efecto esa persona cometió el delito o no. Dentro de la investigación preparatoria, dentro de la formalización de la investigación preparatoria, yo no estoy señalando de que hay una persona determinada que ha cometido un delito, sino que nos encontramos frente a la presunción de la comisión de un hecho delictivo. Recordar que esta objetividad se exige al Ministerio Público tanto en la investigación preliminar como en la investigación preparatoria. Y ustedes me dirán, abogado, pero finalmente hablar de objetividad es un elemento subjetivo, que finalmente es letra muerta, entre otros. Pero no, es importante que se exija al Ministerio esta objetividad, por ejemplo, dentro de la investigación preparatoria, porque permitirá al Ministerio Público no solamente realizar actos de investigación que tengan como finalidad imputar el hecho delictivo, por ejemplo, a Jorge Condi, sino que también tengan como finalidad poder conseguir elementos de convicción de descargo
que permitan sostener al Ministerio Público que Jorge Conde no cometió el delito. Imaginemos un mundo en el que finalmente el Ministerio Público criminalice todas las conductas y siempre piensa que siempre piense que las personas que están sometidas a una investigación son culpables. Pues finalmente no era una investigación objetiva y la consecuencia serían eventuales o posibles sentencias condenatorias injustas. Por eso es importante exigir que el Ministerio Público, durante la investigación preliminar y la investigación preparatoria, actúen con esa especial objetividad que establece el Código Procesal Penal. Y ustedes, de repente, con justa razón, me pudieran cuestionar, abogado, pero la objetividad a la que usted hace referencia solamente la debemos exigir a nivel preliminar y preparatoria. ¿Pero qué pasa en la etapa intermedia, en la etapa de juzgamiento? ¿El fiscal pierde objetividad? No. No es que pierda objetividad, pero al concluir la investigación preparatoria y pasar a la etapa intermedia, el fiscal tiene que decidir si pide un sobreseimiento, que es el archivo del caso, o pedir al juez admita una acusación para que eventualmente pase un juzgamiento y eventualmente se condene al autor. Entonces, ahí podemos pedir objetividad, podemos pedir una suerte de objetividad relativa, porque finalmente el fiscal con los elementos de convicción se ha generado una convicción, se ha generado certeza, entre comillas, a la voz fiscal, de que determinada persona, por ejemplo, Jorge Conde, cometió el delito. Y como yo veo que Jorge Conde cometió el delito, pues lo voy a acusar. No puedo exigir una absoluta objetividad, porque finalmente el Ministerio Público ya tomó una decisión. Para la objetividad o neutralidad que debo exigir en este momento en concreto está regulado, está destinada al juez de investigación preparatoria, que es el llamado a poder resolver luego del debate en audiencia qué posición me convence más. Si la acusación realizada por el fiscal o el sobreseimiento respecto a hechos que no se cometieron. Recordad que el sobreseimiento se encuentra regulado en el artículo 344 del Código Procesal Penal y dentro de ellas, por ejemplo, se encuentra que el hecho objeto de la causa no se realizó, que no puede ser imputado al autor o que no existen elementos de convicción que vinculen el hecho delictivo. Entonces, si ocurre en eso, pues el juez tendrá que disponer del sobreseimiento. Este sobreseimiento le da la calidad de cosa juzgada y el hecho no podrá reaperturarse. Situación diferente ocurre cuando nos encontramos frente a una investigación a nivel preliminar y el fiscal dispone un archivo preliminar de los actuados. Usted me dirá, doctor, pero entonces el archivo preliminar también tiene la naturaleza de cosa juzgada. No, el archivo preliminar tiene la naturaleza de cosa decidida. Y al tener la naturaleza de cosa decidida, pues finalmente, si es que surgieran posteriormente nuevas pruebas, nuevas evidencias de la comisión del delito, el fiscal estará expedito o habilitado o se le permite poder reaperturar la investigación contra el presunto autor. Dicho esto, de repente son las nociones principales o esenciales en este tipo de delitos y los actos de investigación de repente más relevantes para el conocimiento y esclarecimiento de este tipo de hechos. No sé si es que hubiese alguna pregunta que con gusto pues podría intentar absolver. Bien amigos, si tienen alguna pregunta los escucho o en su defecto estoy atento también al chat. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una pregunta. ¿Me lo explicar? Ok. Buenas noches. Usted acaba de mencionar la disposición a nivel fiscal, en este caso de archivo preliminar, es cosa decidida. Asimismo, también precisó que si es que en este caso hubiera más elementos de convicción, el fiscal está expedito a abrir esa carpeta nuevamente. ¿Es así? ¿O tiene que cumplir ciertos requisitos para que esa disposición que ya fue de archivo preliminar se pueda mantener así como tal? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, hay que diferenciar dos cosas muy concretas, la cosa decidida y la cosa juzgada. La cosa juzgada la otorga el juez de juzgamiento, el juez de investigación preparatoria. La cosa juzgada da esa suerte de seguridad jurídica de que este caso en concreto no puede ser reaperturado, porque finalmente ya se decidió, ya se evalúa en el fondo a nivel judicial. La cosa decidida no, tiene una particularidad diferente porque la cosa decidida pasa necesariamente solamente por la autoridad fiscal.
la autoridad fiscal en atención a la evaluación de los elementos de convicción podrá disponer el archivo. Y de repente, nos encontramos aún a nivel de investigación preliminar, el fiscal podrá decir, he realizado los actos de investigación urgentes y necesarios y no encuentro elementos que vinculen el hecho delictivo al presunto autor. Y como no encuentro elementos que vinculen al presunto autor del hecho delictivo, por ejemplo Jorge Conde, dispongo el archivo preliminar. Este archivo preliminar tiene naturaleza de cosa decidida. ¿Por qué? Porque es solamente la decisión unilateral de un fiscal, que es un magistrado, pero finalmente es el fiscal que tiene dentro de su naturaleza, dentro de sus funciones, la investigación y consecuentemente impulsar los actos de investigación para esclarecimiento de los hechos. Si es que el fiscal en ese primer momento no encuentra elementos de convicción suficientes que permitan sostener que Jorge Conde es el autor, dispondrá del archivo. La pregunta es, Jorge Conde se archivó a nivel preliminar, pero no encontré pruebas contra Jorge Conde. Después, el agraviado encuentra un video, imaginemos, muy escondido, de una persona que nunca quiso dar la cara por miedo a represalias, y el agraviado encuentra este video y en el video se ve a Jorge Conde cometiendo el hecho delictivo. La pregunta es, yo presento a la fiscalía este nuevo elemento de convicción, porque cuando hablamos de investigación preliminar o preparatoria, nos encontramos frente a elementos de convicción. No nos encontramos frente a pruebas, porque la prueba se genera en la etapa intermedia o durante la investigación preparatoria, luego de un requerimiento especial de prueba preconstituida u otro similar. Hay un procedimiento especial para generar prueba durante la investigación preparatoria. Pero, básicamente, durante la investigación preliminar hablamos solamente de elementos de convicción. Pero si yo tengo este video, este nuevo video, que no fue conocido por el fiscal al momento de la investigación inicial, que finalmente logra individualizar al imputado y lo presenta, la fiscalía tendrá que merituar o valorar ese nuevo video como un nuevo elemento de convicción, y en atención a este nuevo elemento de convicción podrá, porque finalmente es facultativo, no es una obligación, no es que yo presento un video y el fiscal automáticamente tiene que aperturar. El fiscal podrá, luego de hacer la evaluación correspondiente, determinar si es que persiste y confirma el archivo, o podrá reaperturar la investigación preliminar contra Jorge Conde. Esa es la diferencia natural entre la cosa juzgada y la cosa decidida. La cosa decidida permite la reapertura ante el conocimiento de un nuevo elemento de convicción de cargo que pueda permitir la individualización del imputado y a la vez lograr el esclarecimiento de los hechos. Esa es básicamente la diferencia, y espero en parte haber respondido a tu pregunta. Bien, si hubiese otra pregunta. Pero buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal, señor Blas? A ver, doctor, usted hizo mención, ¿no?, sobre la carga probatoria. Son detalles de hurto o robo. Cuando no encuentran al imputado en el hecho concreto, ¿no? O sea, no es una flagrancia propiamente dicha, sino una cuasi flagrancia, porque encuentran alrededor. Entonces, en este aspecto, doctor, muchas veces, bueno, a mí me ha tocado un par de casos en largo. La fiscalía se pone de acuerdo con la parte agraviada y le dice, ¿no? Le muestra fotografías, etcétera, etcétera, del imputado, del investigado, mejor dicho, para crearle convicción. Y a las finales, cuando se realiza la diligencia de reconocimiento, los indica directamente. Pese a que ha sido como usted bien lo mencionó, en un lugar oscuro, sin filmaciones ni nada por el estilo, que puedan acreditar esta situación, ¿no? Entonces, doctor, en este caso, normalmente, cuando las personas son de bajos recursos y no los encuentran en el lugar, les asignan un abogado de oficio. Ahora, cuando ya recién se inicia un patrocinio particular, ¿cómo se puede realizar, buscar la nulidad de este acto si ya pasó ya por el medio probatorio de la etapa intermedia? La evaluación, la evaluación. Ya, gracias por la pregunta. El Código Procesal Penal establece que la etapa intermedia es una suerte de etapa de saneamiento procesal. O sea,
hablando doctrinariamente, hablando procesalmente, la etapa intermedia es el saneamiento en el que el juez hace una evaluación de dos aspectos, el aspecto formal y el aspecto sustancial. El aspecto formal para ver si es que finalmente la acusación cumple con los elementos que requiere el artículo 349, si la memoria no me falla, el Código Procesal Penal. Esto es, que esté individualizado, que se trate de las circunstancias precedentes con comentarios y posteriores, que se establezca una adecuada imputación del hecho delictivo, que se ofrezcan los elementos de convicción y los medios de prueba. Y el segundo momento, en la etapa intermedia, es la parte sustancial, en donde el juez finalmente hace una valoración o una evaluación de la de si es que finalmente el hecho se cometió o no se cometió. Pero dentro de ello también existe la posibilidad de que el juez controle la admisión de la prueba. Porque como le digo, hay dos partes. La parte formal sustancial y luego, si es que pasa la parte sustancial, pasamos incluso a un siguiente estadio en donde el juez tendrá que evaluar qué pruebas admite al proceso. Las pruebas que va a admitir al proceso están vinculadas a aquellas pruebas que han sido obtenidas de manera lícita. Obviamente el Ministerio Público siempre va a intentar regular su actividad dentro del marco lícito, pero recordemos que el Ministerio Público es un sujeto procesal más, así como la defensa. Entonces, el Ministerio Público tendrá que buscar que sus actos de investigación se adecúen a lo que establece el Código Procesal Penal. Pero si yo dentro de la investigación preparatoria o preliminar realizo actos de investigación que contaminan, por ejemplo, la investigación, tú me hablas, por ejemplo, de un primer momento, ¿no? Al agraviado se le pone fotos. Eso es el reconocimiento fotográfico de imputados. Obviamente, el reconocimiento fotográfico también tiene un procedimiento. El agraviado tendrá que prestar una suerte de declaración inicial, dar características físicas, y luego las características físicas la policía tendrá que poner a la vista fotografías. Pero si ese procedimiento no se realiza de forma regular, en la etapa intermedia el juez puede decir, oye, un momento, el fiscal no ha controlado adecuadamente este acto de investigación, y como este elemento de comisión ha sido obtenido de forma irregular o ilícita, yo lo voy a excluir del arsenal probatorio que va a pasar a juicio. Pero tu pregunta va un poco más allá. Tu pregunta va, dice, tú me dices, lo que entiendo. El juez de etapa intermedia pasó todas las pruebas pese a que finalmente han habido inobservancias, ha habido proceso, ha habido defectos al momento de realizar los actos de investigación conforme lo establece el Código Procesal Penal. Entonces, la respuesta es, el juez de juzgamiento solamente está llamado a hacer una evaluación sustancial o una evaluación de fondo respecto a la responsabilidad penal o no del imputado, o también puede hacer una ponderación y evaluación de la forma en cómo se obtuvieron las pruebas. Y la respuesta es que finalmente el juez de juzgamiento también puede hacer una valoración respecto a la forma, modo y circunstancias en cómo se obtuvieron los medios de prueba. Si yo puedo probar en el juicio oral que el medio de prueba fue obtenido vulnerando el Código Procesal Penal, el juez en su resolución judicial tendrá que exponer esa conclusión. Es importante también recordar que en el juzgamiento y en concreto al momento de evaluar el acápite vinculado a la sentencia, establece lo siguiente: el juez de juzgamiento o colegiado, el unipersonal o colegiado, hará o realizará una valoración individual de la prueba y luego realizará una evaluación conjunta de la prueba, de tal manera que le permitan llegar a una conclusión o certeza del hecho cometido. Esta primera evaluación individual de la prueba tiene la vinculación a lo que tú estás observando. Es decir, si yo soy juez de juzgamiento, tengo que hacer una evaluación individual de la prueba. Es decir, este es el reconocimiento en orden de imputados. Este reconocimiento en orden de imputados se llevó de manera correcta conforme establece el Código Procesal Penal o no. Y el juez de juzgamiento tendrá que pronunciarse también si es que esta forma de obtención fue lícita o ilícita, regular o irregular. Y finalmente, con el conjunto conglomerado de las demás pruebas actuales en juicio, tendrá que generarse certeza convicción respecto a la comisión o no de juicio ilícito. Entonces, el juez de juzgamiento puede sí hacer ese segundo control que tú en ese momento pues me estás observando, ¿no? Bien, espero haber absuelto en parte tu pregunta. Veo otra pregunta también en el chat de Melissa Saldaña. Dice, en el caso de tentativa de homicidio calificado, existen 4 personas que habían perpetrado el hecho delictivo. El hecho, debido a que el informe pericial forense de los 4 personas, solo 3 salen positivo para vario antimonio, plomo de antimonio, ya, que son los elementos que se obtienen luego de un disparo de arma de fuego, un PAF. Dice, asimismo existen 2 declaraciones
uno de un testigo directo y otro de un testigo de oídas, que señalan solo a 3, brindando sus características. Sin embargo, uno de los 4 de las personas no lo menciona ninguno de los testigos, pero sí sale positivo para el informe pericial al que mencionan negativo. ¿Cómo podría plantear acusación fiscal respecto a uno de los, entiendo, de uno de los imputados? A ver, ese es un caso un poco complejo. Entiendo yo que son 3 personas que luego del resultado de la pericia de absorción atómica, a ver, la pericia de absorción atómica tiene como finalidad determinar si es que se encuentran restos de disparo de arma de fuego en las manos o prendas de los presuntos autores. Es el llamado, claro, son pruebas, son pericias especiales. ¿Cuáles son los residuos o elementos típicos propios a un disparo de arma de fuego? Encontrar en las manos o prendas restos de plomo, antimonio y bario. Si de estos elementos, que son naturales a un arma de fuego, se encuentra solamente 3, pues esta pericia solamente vinculará a otros 3. En la pregunta me habla que existen 2 declaraciones también, uno de un testigo directo y otro de un testigo de oídas, que señalaron solo a 3 viendo sus características. Sin embargo, no mencionan a uno de los testigos, pero sí sale positivo. Y es que finalmente la prueba, como lo dije hace un momento, tiene que hacerse de manera individual y conjunta. Si es que finalmente los testigos me hablan de 3 y dentro de ellos no me menciona a un cuarto, que también ha resultado positivo para plomo, antimonio y bario, pues finalmente el colegiado tendrá que evaluar si existen otros elementos periféricos para poder vincularlo al hecho delictivo. Imaginemos que nos encontramos en esa situación. 3 que dicen que tienen restos de arma de fuego, pero hay uno que los testigos no reconocen. La pregunta es, ¿existe suficiente carga probatoria para poder sostener una condena? Yo creo que podría operar la duda razonable. Es importante que para poder condenar tengamos certeza absoluta, procesal, de la comisión de un hecho delictivo y sostener que esas personas, en atención a las pruebas, están vinculadas al hecho delictivo. Pero si yo tengo este tipo de conclusiones, en las que tengo una pericia especial que absorción atómica tienen 3, y finalmente los otros testigos no reconocen a uno de ellos, por ejemplo, yo creo que la defensa podría sostener o generar una suerte de duda razonable y buscar una absolución en atención a la duda razonable. La duda razonable no permite una condena, sino que favorece una eventual absolución. Yo creo que por ahí podría plantearse un poco el caso. ¿Cómo puede plantearse esa acusación? Bueno, la acusación tendría que contrapor definitivamente, ¿no? El fiscal tiene el deber de la carga de la prueba. Y si tiene elementos que vinculan a una persona, pues tiene que acusar. El fiscal no tiene esa capacidad de discernimiento para decir, bueno, acá tengo duda razonable, o tengo duda razonable, voy a pedir sobreseimiento a esta persona. Yo creo que no. Sería un poco riesgoso para la labor fiscal. Y no es que sea una persona que promueva acusaciones sin sustento, porque finalmente tiene una pericia, absorción atómica y tiene declaraciones. Si tiene estas 2 cosas, más allá de que alguna persona no se reconozca, pues finalmente tiene elementos que permiten sostener una eventual condena. Y este juez de juzgamiento, quien tiene esa naturaleza procesal de juzgar, de evaluar y ponderar las pruebas, es el llamado a resolver esta eventual duda, ¿no? Pero yo creo que finalmente podría aplicarse tranquilamente la duda razonable, y la duda razonable, pues finalmente implica el sobreseimiento, la absolución y consecuentemente el sobreseimiento del caso, ¿no? Tengo otra pregunta de Humberto. Dice, si archiva 2 veces la Fiscalía Provincial después de la ampliación de investigación y el denunciante, a pesar de ello, apela al fiscal supremo, ¿cómo procede en este caso si ya se archivó 2 veces y ya pasó en exceso el tiempo de investigación por el delito de estafa y ya casi 2 años de investigación? A ver, hay 2 cosas que diferenciar. Yo puedo pedir 1, 2, 3 veces la reapertura de un caso fiscal, en tanto y en cuanto presente un nuevo elemento de convicción que permita sostener fundadamente la individualización y la comisión de un hecho delictivo. Si no puedo individualizar y si no puedo probar, pese a individualizar el hecho delictivo, pues finalmente se persistirá en el archivo. El Código Procesal Penal no establece la cantidad de veces, porque finalmente no está supeditado al número de veces que lo presento, sino a la calidad del elemento de convicción que vincula al presunto autor. Entonces, si es que no tengo ese elemento de convicción de calidad, pues finalmente se persistirá en el archivo. Más allá de que la decisión fiscal, en atención al principio de pluralidad de instancias, yo puedo recurrir. Si el fiscal provincial me archiva, apelo y me voy al fiscal superior. O imaginemos que finalmente es un caso investigado por
es un caso investigado por fiscal superior en atención a que el autor es un juez, por ejemplo, un juez especializado. El juez especializado es investigado por fiscales superiores, por la naturaleza del cargo, por ejemplo. Entonces, si el fiscal superior me archiva el caso, me voy en queja o en apelación, queja, es el nombre adecuado, me voy en queja al fiscal supremo. El fiscal supremo podrá confirmar o revocar la decisión del fiscal de primera instancia. Ahora, una cosa muy diferente es que por el transcurso del tiempo, el hecho delictivo ya haya prescrito. Si el hecho delictivo ya ha prescrito, más allá de que presente elementos que vinculen directamente al imputado, la prescripción pues termina limitando la posibilidad de reaperturar el hecho delictivo, la investigación, perdón. Así que el transcurso del tiempo sí juega un papel relevante, justamente para un tema de seguridad jurídica. Y la prescripción del hecho delictivo se debe tomar en consideración. Y si el hecho delictivo ya ha prescrito, pues finalmente no hay forma de que pueda reportar la investigación, pese a que consiga un video, un audio o lo que sea que vincule directamente al presunto autor. Cindy, a ver, me dice, en el caso del delito de robo a mano armada, a clientes de un restaurante, ¿a quién debería de demandar los clientes? ¿Al dueño del restaurante? Ah, ya, no. Lo que ocurre es que cuando hablamos de hechos de delitos, nos hablamos frente a denuncias. Entonces, no es que en el tema de robo yo pueda demandar al dueño del restaurante, porque finalmente ha ocurrido un hecho delictivo en el cual finalmente el dueño del restaurante no ha tenido mayor control, sino que corresponde al ánimos delictivo de un tercero que no tiene vinculación con el restaurante. Definitivamente la acción recaerá de manera exclusiva respecto a los autores del delito de robo a mano armada, ¿no? El dueño del restaurante, pues honestamente considero que no tiene mayor vinculación, a menos que se pueda corroborar que el dueño del restaurante no brindó algunas medidas esenciales de seguridad o que sobreexpuso a sus clientes, ¿no? Imaginemos que de repente el dueño del local ponga videos en los que se vea a los clientes con sus propiedades o cosas de valor, y bueno, ahí hay un factor de exposición por parte del dueño del restaurante, ¿no? No es usual, honestamente. Básicamente, quien asume responsabilidad directa son los autores y cómplices o partícipes de hecho delictivo. El dueño del restaurante pues no tiene control, no tiene dominio del hecho, no tiene participación y consecuentemente no tendría responsabilidad, ¿no? Como digo, a menos que exista una sobreexposición por parte del dueño del restaurante que tenga como consecuencia que se desarrolle este desenlace delictivo, ¿no? Que es un tema poco usual, pero bueno, podría darse, ¿no? A ver, dice en el caso de flagrancia, ¿cómo influye para que el proceso sea más rápido? Bueno, la flagrancia implica de que se encuentre la persona luego de haber de manera inmediata cometido el hecho delictivo, ¿no? En los casos de flagrancia, definitivamente los procesos son más rápidos, o deberían ser más rápidos, porque finalmente encontré al autor, encontré los efectos del delito, tengo declaraciones de los presuntos agraviados, y lo que correspondería es que la Fiscalía simplifique sus procedimientos, porque finalmente el plazo de investigación preparatoria tiene como finalidad otorgar al fiscal un tiempo para que pueda disponer los actos de investigación, pero si lo he detenido en flagrancia, pues serán menos los actos de investigación que tendré que desarrollar, ¿no? Y podré pedir una medida limitativa de derechos, formalizar la investigación preparatoria y pedir una medida limitativa de derechos, como la prisión preventiva o comparecencia con restricciones. E incluso, una vez ello, puedo acusar al imputado, ¿no? O en su defecto, si es que tengo todo en flagrancias, puedo someter un proceso inmediato y hacer una acusación directa, ¿no? O hacer una acusación directa, ¿no? La flagrancia permite ese tipo de cosas. Bien. No sé si hay una pregunta adicional he leído las preguntas que están en el chat. A ver, dice Humberto, ¿no? Complemento a mi pregunta anterior de los archivos fiscales. Si el tiempo de investigación por estafa es 120 días, más 60 días, pero ya pasó 2 años, no puede ser que el fiscal
investigue, claro, el fiscal no puede investigar eternamente. El límite que tiene la fiscalía más allá de los 120 días u 8 meses es el plazo de prescripción. Tenemos que tomar como referencia siempre el plazo de prescripción. Si archivo el caso, ya no existe un plazo adicional que computar propio de la investigación, sino que nos encontramos frente a plazos ya de prescripción para evaluar o ponderar cuando ya no existe la posibilidad de reapertura de una investigación. En efecto, los casos no pueden ser investigados de manera eterna, pero ese límite están vinculados estrictamente a los plazos de prescripción. Si el delito ya ha prescrito, definitivamente no hay forma de que pueda reaperturar un caso. Pero si el hecho delictivo aún no ha prescrito, se encuentra expedito cualquiera de las partes para poder pedir la reapertura del caso. No implica una suerte de bucle o una suerte de eterno plazo de investigación, porque finalmente la Fiscalía no está investigando, ya archivó el caso. Lo que está expedito en ese plazo nada más es la posibilidad de reaperturar, pero en atención a un nuevo medio de prueba y en tanto y en cuanto el hecho delictivo no haya prescrito. De repente, ¿por qué utilizar la prescripción? Porque finalmente existe ese margen de tiempo que la norma penal en la parte general establece. Lo conocemos perfectamente, ¿no? La prescripción, tanto la ordinaria como la extraordinaria. Ese es el margen que tiene el Ministerio Público para poder reaperturar y someter a una persona a una investigación penal. No está tanto vinculado al tema de los plazos. El plazo de 120 días, 60 días es para que la Fiscalía, tomando conocimiento y habiendo aperturado, inicie investigación. Y luego de iniciar investigación, tome una decisión de caso en concreto. Tomó la decisión de caso en concreto, archivó. Ese plazo de vacío no es una suerte de vacío, sino que finalmente la Fiscalía ya archivó el caso y si es que surgiera un nuevo elemento de convicción, la Fiscalía podrá reaperturar en tanto y en cuanto la acción penal no haya prescrito. Solamente es la única condición para poder limitar la reapertura de la investigación, la prescripción. Si ha prescrito, no hay forma. Si no ha prescrito, la Fiscalía tiene expedito este derecho. Bien. Les agradezco la paciencia. Gracias por el tiempo que se han tomado. Espero haber estado a la altura de ustedes y haber de repente podido compartir algunas ideas útiles para la noble labor profesional que venimos desarrollando. Invitarlos a que sigamos ejerciendo nuestra labor profesional en virtud de los valores éticos que el abogado siempre debe profesar en esta labor profesional. Recuerda que el abogado siempre es un agente de servicio y no podemos perder esa esencia de servicio que debe vincular a los abogados. Agradecer a los amigos del Instituto Magíster por la invitación y quedo atento de repente a cualquier persona de repente que quiera hacerme alguna consulta de manera privada, con todo gusto para servirles. Bien amigos, muchas gracias y espero volver a verlos en otra oportunidad. Muchas gracias.